Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. En el Perú parecen haberse desplomado todas las plagas bíblicas. Desde que el presidente Castillo anunciara la convocatoria de una asamblea constituyente, el Perú está polarizado, está enfrentado. El Ejecutivo y el Congreso viven una guerra silenciosa y las especulaciones sobre una eventual disolución del Congreso, una eventual vacancia del presidente avanzan. Pero en este contexto, la crisis económica se profundiza. El anuncio de la Asamblea Constituyente ha significado que todas las proyecciones de crecimiento de la inversión privada se desplomen. Algunos señalan que el 2022 la inversión privada va a caer en hasta 20 puntos, se señala. Si eso es así, el Perú tendrá un crecimiento vegetativo, volverá a ser un país que aumenta pobreza. En fin, volvemos a los malos tiempos. Pero en medio de esta situación, otra noticia que nos lleva a señalar esta figura de las plagas bíblicas. El ministro de Educación, Carlos Gallardo, vinculado al FENATE, a este sindicato radical, muy cercano al Movadef, ha sido categórico en señalar que la meritocracia, la ley de carrera pública magisterial, no va más, que su gestión está orientada a priorizar el nombramiento de los maestros por sobre el derecho sagrado que tienen los niños pobres que asisten a la escuela pública de tener una buena educación. Y además ha tenido un discurso profundamente anti-inversión y en contra del sector privado educativo en el país. Bueno, para hablar de estos temas hemos convocado al señor Guillermo Molinari, ex viceministro de Educación y un conocido educador vinculado a los temas de la reforma educativa. Buenas tardes, señor Molinari, gracias por la conversación. Muy buenas tardes, Víctor. Encantado de estar en tu programa y con la mejor disposición de informar a la ciudadanía, porque creo que una de las cosas que ha venido ocurriendo en los últimos años es que precisamente no hemos informado a la ciudadanía y menos a la comunidad educativa de los beneficios que puede traer una ley. Bueno, a ver, el ministro de Educación ha dicho en la práctica que la carrera pública magisterial ya no va. ¿Qué significa esto? En síntesis, que el nombramiento de los docentes no se hará en base a los méritos obtenidos y que la promoción tampoco se hará en esos términos. ¿De qué manera este anuncio destruye las bases de una política pública que se ha venido aplicando prácticamente durante 3 gobiernos, 3 periodos constitucionales? Bueno, yo creo que ha ido un poco más allá, porque en sus anuncios él inclusive señala que la Ley General de Educación tiene que ser mejorada, lo cual está diciendo es que hay que modificar la Ley General de Educación. Entendemos que esto tiene que pasar por el Congreso, porque cualquier otra modificación a las leyes que emanan de esta Ley General de Educación, las que tienen que ver con la carrera pública, las que tienen que ver con las mejoras de la educación en todos los sentidos, entonces creo que está yendo un poco más allá. Y la intencionalidad, innegablemente que parece que todos los especialistas o todos los expertos o los académicos estamos coincidiendo, es que esto va más allá de lo meramente pedagógico, de lo educativo, trasunta a lo político y a lo ideológico. Y creo que ahí Porque no nos equivocamos. sí, a eso iba, porque digamos, a ver, yo quería preguntarle lo siguiente. Si un ministro señala, a pesar de que el Perú, digamos, la escuela pública peruana en las últimas pruebas PISA está en el sótano, está en los últimos lugares, ¿no es cierto? Creo que prueba PISA, la última fue el 2012, ¿no? Si no me equivoco, bueno, se precisará. Pero el Perú estaba en los últimos lugares en las pruebas en letras, en matemáticas, en ciencias, en fin, estaba en los últimos lugares. Sí, y eso tiene que ver con los docentes. Y si un ministro dice, a partir de ahora la meritocracia ya no es el eje ordenador, hay profesores que tienen muchos años en las aulas y deben ser nombrados, no pueden vivir en esa zozobra, eso es lo que ha dicho. Lo que está haciendo este ministro es priorizando la relación política con el sindicato, con el FENATE. Y si el FENATE tiene una orientación, digamos, vinculada al Movadef, una orientación maoísta, ortodoxa, es evidente que el ministro quiere convertir al magisterio en una herramienta política
de adoctrinamiento de las generaciones futuras. Esa es su prioridad. Bueno, yo creo que, la historia es precisamente para entenderla, para estudiarla, para analizarla y que nos ayude a tomar mejores decisiones. Tú has hablado de la prueba PISA. Si en los últimos 20 años evaluamos los resultados de la prueba PISA, nosotros siempre nos hemos encontrado en los últimos lugares, o sea, en penúltimo o en el último lugar. Sin embargo, si evaluamos los resultados entre los años 2002 y 2011, ¿no es cierto?, en donde se pone y se aplica el Proyecto Educativo Nacional hasta el 2015, hasta el 2021, además se inicia el Programa Nacional de Formación y Capacitación Docente, se evalúa a los maestros para que puedan comenzar a ingresar a la carrera pública, ¿no es Empieza cierto? la carrera pública magisterial, digamos. Exactamente. Y cuando comenzamos a alinear todo eso, entre los años 2002 y 2011, el Perú en las pruebas PISA avanzó 56 puntos, más que cualquier otro país, y fue reconocido internacionalmente por la OSDE, ¿no es cierto?, como el país que había progresado y que estaba en una línea siempre permanente de crecimiento. 56 puntos era como avanzar 2 grados, ¿ya? Si estabas, o sea, nuestros chicos que estaban en 15 años aparecían como que estaban en primero, es como si recién se hubieran puesto en tercero, ¿correcto? Habíamos avanzado eso. Y era el único país que había sostenidamente logrado eso. Sin embargo, a partir del 2012, se traen abajo el tema de la capacitación docente, el PRONACAP, que había capacitado 140.000 docentes, y a 40.000 de ellos les habíamos dado segundas especialidades, maestrías también, ¿cierto?, para especializarlos. Se cae eso porque hay una indicación, una orden que viene de Palacio y que dice que había que capacitar a los profesores de la primera infancia, de 0 a 3 años, cuando no se tenía ningún dato, no tenían nada, ¿cierto? Y se suspenden las capacitaciones en inicial, primaria y secundaria. O sea, eso que había dado resultado se viene abajo. O sea, cuando no hay políticas sostenidas, nos ocurre eso. Segundo, porque habíamos dotado a las escuelas de materiales y recursos educativos. Todos los alumnos tenían libros, todos los maestros tenían sus guías, sus materiales, sus manuales, los talleres tenían materiales, los laboratorios tenían equipos, los profesores de educación física tenían materiales para trabajar, arte tenía material para trabajar, ¿no es cierto? Entonces, si tú imprimas y coincides y tienes un currículum que está apuntando a desarrollar capacidades, competencias y además actitudes, entonces vas a comenzar a ver esa evolución. Pero si eso no es comprendido por algunos sectores, porque te contaré, yo estuve a cargo de la capacitación durante 5 años, desde 2006 hasta el 2011. Y muchos de los dirigentes que estaban en ese momento, que se oponían, ¿no es cierto?, eran de Movadef. Se oponían a la capacitación y la evaluación. Es más, el discurso en ese momento era que todos los maestros que entraran a la capacitación, esas evaluaciones se iban a utilizar para despedirlos. Yo le pido a muchos de esos señores que ahora son congresistas, ¿de acuerdo?, que me digan un solo profesor que en la capacitación, por estar desaprobado, en la prueba de inicio, en la prueba de línea base o en las pruebas de salida, fue despedido. Ninguno. Porque la evaluación no tiene ese sentido. La evaluación tiene el sentido de tú ubicar, saber cuál es la situación en la que encuentras para poder hacer los programas de capacitación. Señor Molinari, lo que usted nos señala es que a partir del 2012 hay un declive en el impulso de la ley de carrera pública magisterial, pero finalmente la carrera pública magisterial continuaba, ¿no es cierto? Yo no creo que haya habido un declive, o sea, no se puso el mismo énfasis, no se En la miró. capacitación, señala usted. En la capacitación sí hubo un declive. Y eso tiene que estar acompañado, o sea, la carrera tiene que estar acompañada de las herramientas que vayan precisamente formando a los maestros, ¿no? Ahora, yo lo que quiero mencionar es, entonces hay una relación entre meritocracia, capacitación, nombramiento y promoción con los avances en la prueba PISA. Pero ahora viene el ministro, ¿no? El ministro dice, no, se tiene que nombrar a los maestros. Entonces, ¿cómo el Perú, digamos, puede tramitar un anuncio de este tipo, considerando que lo que está en juego es el futuro de los niños, sobre todo los niños más pobres que van a la escuela pública? ¿No es verdad? ¿Qué responsabilidad tiene el Congreso frente a esto? ¿Qué se puede hacer para detener esto que a cualquier luz, bajo cualquier análisis, es una forma de barbarie
contra el futuro de los niños más pobres del Perú? Bueno, el Congreso tiene tres funciones fundamentales, ¿no es cierto? Legislar, ¿sí? Que es una de sus principales funciones. Entonces, las normas o las leyes que tengan que ajustarse, mejorarse, tendrán que pasar por ahí. Pero también tiene la función de verificar, de supervisar, de hacer el seguimiento, ¿no es cierto?, a la aplicación de las leyes, ¿no?, y de las normas. Y si algún sector no las está aplicando, convocarlo para que dé cuenta de qué es lo que está pasando con las normas y su aplicación. Entonces, creo que ahí, por ejemplo, el Congreso ya tiene dos elementos como para convocar al ministro, ¿no? El primer elemento es decir que todos los contratados van a ser nombrados. La pregunta es, oiga, pero hay determinados procedimientos, ¿no es cierto? Hay un proceso de evaluación, hay un sistema de evaluación. ¿Y cómo está usted diciéndonos que todos van a ser, que todos los docentes van a ser contratados, todos los contratados van a ser nombrados? ¿Cómo es el procedimiento? Y entonces hoy día, en las noticias vemos que se han cambiado algunas reglas del concurso docente. El concurso docente. Entre ellas, por ejemplo, como que se le resta toda la autonomía que antes tenía la UGEL. La UGEL es el órgano o el brazo, digamos, operativo del ministerio, del sector, que está más cerca de las escuelas, ¿correcto? ¿Sí? Más que las direcciones regionales. Y entonces ahora se le resta esa autonomía, ¿no? ¿Por qué? Porque el que va a ejecutar directamente esta asignación de plazas parece de manera automática es el mismo Minedu. O sea, el sindicato. Claro, o sea, en otras palabras, el sindicato va a nombrar y por lo tanto, entonces, de frente se está atacando la meritocracia, ¿no es cierto? ¿Sí? Y se ataca, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, se han modificado los numerales 5.7, el 5, el 7, el 4, el 6 y el 9 del documento normativo, ¿no es cierto? ¿Y qué señalan ahí? Que el postulante debe seleccionar como mínimo 20 instituciones educativas con plazas vacantes en cada región. 20 instituciones. Antes, y el sistema decía, y la norma decía del normativo 291 del 2020, que el postulante elegía 3, ¿correcto? 3. Y se supone que las 3 que elige son cerca de donde tú vives, por ejemplo, ¿no es cierto? Algunos criterios tienen que tener profesor, y que haya una plaza precisamente de la cual yo tengo el título profesional. Y entonces cuando vemos eso, ya las UGEL, que además también estaban encargadas de conformar los comités de evaluación, ya no van a tener esa función. O sea, se está desmontando el sistema de nombramiento y promoción. Totalmente. Bueno, el Congreso, si el Congreso no reacciona con rapidez frente a estas medidas que usted está anunciando, bueno, pues de alguna manera serán responsables, corresponsables de esta situación. Ahora, yo quería preguntar... Pero una cosita, yo solo quiero agregar algo a eso, ¿ah? No solo eso que le estén desmontando, sino que además estas normas que acaban de emitir no dicen nada acerca de los sentenciados por terrorismo o violación sexual. Que las anteriores normas sí les cerraban las puertas. Devastador. Ahora, señor Molinari, ¿cuántos profesores? Se habla de que en el Perú hay alrededor de 400.000 profesores, ¿no? ¿Cuántos profesores en realidad hay? ¿Cuántos de ellos están nombrados? ¿Cuántos son parte de la ley de carrera pública magisterial? Para tener una idea de la dimensión del problema que estamos enfrentando. Dicho inclusive por la Premier el día de su exposición, ¿no es cierto?, para solicitar que se apruebe su propuesta, habló de 422.000 docentes de la educación básica, ¿correcto? De la data que nosotros tenemos de Nexus del Ministerio, 264.000 maestros más o menos son los nombrados, ¿de acuerdo? Y la diferencia son los contratados. O sea, la pregunta es, ¿y quién defiende a esos 264.000 maestros, ¿no es cierto?, que se han esforzado, que han estudiado, que se han preparado, que siguen la carrera, que se presentan a sus pruebas de acceso y de acceso a cargos y de ascenso? Es alrededor del 50%. Mucho más. Mucho más que están nombrados en base a la ley de carrera pública. Y eso es lo que se quiere desmontar. Es impresionante. Es impresionante. O sea, no es que estamos hablando de una cifra menor, ¿no? La mayoría de los maestros están nombrados. Bueno, esos maestros tendrán que protestar. Es evidente que tendrán que protestar.
porque les están desconociendo todo el esfuerzo desarrollado. Bueno, yo acabo de escribir un artículo que lo emito a través de mi blog y de otros medios, ¿no es cierto?, y a través de colegas, y las opiniones de los maestros es muy interesante, ¿ah? De aquellos que están en la carrera. La mayoría reclama que continúe el proceso, que se exija porque eso garantiza la calidad de la educación, pero también por los beneficios que les ha deparado la carrera, no solo remunerativamente, sino beneficios en reconocimientos, en bonos, en otros aspectos, ¿no? Ahora, el ministro cuando se refiere a este proceso de evaluación habla de que en realidad es una especie de un mar inaccesible para el docente, ¿no? ¿No? Es inalcanzable para el docente. Yo tengo entendido que estas pruebas constan de 60 preguntas, ¿no? Aproximadamente. La Pero prueba única nacional. sí, pero es tan difícil, dígame, ¿usted puede explicarnos en qué consiste esa prueba que se le exige a un maestro que tiene la responsabilidad de formar, sobre todo a los niños más pobres, porque los niños con recursos van a los colegios privados? Bueno, tiene varias partes, ¿no? Pero algunas que creo que son fundamentales y que recoge todos los aportes que hoy tenemos y conocemos acerca de las ciencias, ¿no es cierto? La neurociencia ha aportado mucho, dos capacidades que son fundamentales que en todo ser humano deberías medir, porque ellas son las que te permiten crecer, aprender, son la capacidad de comprensión lectora y la capacidad de razonamiento lógico, ¿no es cierto? No estoy hablando de matemáticas, estoy hablando de razonamiento lógico. Sí, porque esas dos capacidades te ayudan a entender, a procesar la información, pero además de dar respuestas, ¿no?, que solucionen los problemas, que te den la capacidad de analizar. Entonces, la parte, digamos, académica está basada en poder evaluar ello, ¿no es cierto? A partir de situaciones que se le presentan y que la persona tiene que analizar y responder. Otra parte tiene que ver con casuística, ¿no? O sea, casos de la aplicación misma de lo que hace. Otra es el conocimiento que tienen que tener los profesores acerca de sus especialidades. O sea, hay determinados requisitos que uno tiene que cumplir. O sea, un maestro tiene que dominar la disciplina que enseña, ¿correcto? Si eres profesor de matemáticas, deberías por lo menos tener las capacidades de matemática, las capacidades lógicas, de comunicación, pero además el dominio de la especialidad. Saber matemáticas. De acuerdo. Ahora, correcto. Pero además agrego una más, que es el desarrollo pedagógico y didáctico. No basta con que tú domines tu especialidad, sino que sepas enseñarla. Eso es fundamental. Bueno, si un maestro no tiene las capacidades para absorber este tipo de pruebas, la conclusión es incuestionable, no debería enseñar. Claro, la segunda parte comienza a evaluarte esa parte, ¿no es cierto? ¿Por qué? Claro. Porque tienes que dar una prueba, pero dando una clase, ¿no? Ahora, señor Molinari, por otro lado, el ministro también ha tenido un discurso muy negativo contra la inversión privada en educación. Parece que el ministro ignora, por ejemplo, que en la educación superior 2/3 de la matrícula corresponden al sector privado y 1/3 al sector público. Ignora también que el sector público, como no ha ensanchado su cobertura, sino ha mantenido esa cobertura, ¿no? Por ejemplo, San Marcos hace 2 décadas tenía 45.000 estudiantes, ahora tiene 45.000 estudiantes y su presupuesto se ha incrementado por 10, lo cual ha determinado que en San Marcos, digamos, empiecen a llegar los sectores de menos recursos, pero más calificados, es decir, con mayores posibilidades de alcanzar una buena educación, gracias al aporte de la inversión privada que ha permitido ampliar la cobertura en la educación superior, por ejemplo. Pero lo mismo, digamos, en el caso de la educación básica, 2/3 siguen estando en manos de la educación pública y 1/3 en la educación superior. Sin embargo, el ministro ha vuelto con este discurso de los mercaderes del templo, en contra de la inversión privada. ¿Alguna reflexión sobre el tema, señor Molinari? Bueno, el sector educación es responsable tanto por la educación pública como por la educación privada. Pero creo yo de que si uno no tiene un buen levantamiento de información, si uno no está debidamente informado respecto a las estadísticas, a la data, a los resultados, entonces lógicamente tiene ese tipo de intervenciones. En primer lugar, si nosotros solo tomáramos a las escuelas privadas en el país, ¿sí?, y los pusiéramos en las evaluaciones, sea PISA o sea las internacionales,
nuestras escuelas estarían entre los primeros lugares, cuidado, ¿sí? Los Sí, resultados, ¿no tengo es cierto? entendido que en la última prueba PISA, la educación privada básica tiene el primer lugar en América Latina. Eso es lo que yo tengo entendido. Exactamente. Entonces, hay algo que tenemos que aprender, ¿no es cierto? En algún momento en las 2 últimas décadas, la educación pública alcanzó, como te repito, esos niveles importantes, ¿no es cierto?, de rendimiento, pero sobre todo porque acortamos la brecha y la educación pública en la secundaria mejoró, ¿no? En base a todas esas intervenciones. Y muchas escuelas privadas en ese momento nos comenzaron a solicitar utilizar los mismos libros que se estaban utilizando en la secundaria. Las editoriales han cambiado sus modelos, se han adecuado y se han ajustado más a los currículum. Y no es que tengamos un mal currículum, y que ese currículum sea una construcción de cosas del extranjero. Eso es falso. Esos currículum que se hicieron desde el 2005 hasta el 2011 fueron consultados con los maestros, fueron trabajados con los maestros, estaban apuntando al desarrollo de capacidades y actitudes. Esos currículums son los que hasta ahora manejan los maestros cuando tienen que planificar, ¿ya? El currículum actual tiene que ser mejorado. Nosotros no podemos pretender, y ahí hay que tener cuidado, porque también el currículum se puede ideologizar, ¿no es cierto? Como algunos están pretendiendo. O sea, yo no entiendo cómo algunos quieren manejar, ¿sí? Algunos ingenieros, ¿no? Que son los que están proponiendo leyes, no son docentes, cuidado, ¿ah? Y se lo digo a los docentes que están en el Congreso. Leyes en donde hay que comenzar a introducir cursos, ¿no es cierto? Volver al curso de filosofía, al curso de psicología. Filosofía, claro, pero enseñando marxismo-leninismo, ¿no? Bueno, filosofía, psicología, historia local. Y yo digo, ¿y cómo compatibiliza eso con una propuesta donde tú desarrollas competencias, capacidades, actitudes? Porque los cursos estaban orientados o están formulados en función de una lógica de objetivos, no en una lógica de competencias. ¿No es cierto? Son dos cosas diferentes. Entonces, es preferible que ahora se lo aclaremos, ¿no es cierto?, a los padres de la patria sobre qué es lo que tienen que decir. Entonces, a veces yo puedo introducir determinados contenidos, ¿no es cierto?, pero que tengan una orientación. No olvidemos que la educación es un fenómeno no solo pedagógico, no solo social, no solo individual, no solo económico, también es un fenómeno político e ideológico. De acuerdo, señor Molinari. Infinitamente agradecido por estas reflexiones y seguramente seguiremos conversando más adelante. Y bueno, el ministro Carlos Gallardo está en contra de la historia, en contra de los avances del sistema educativo. Y la pregunta que queda flotando luego de esta conversación es, ¿cómo se va a quedar en el cargo el señor Gallardo? Es bien complicado, ¿no es cierto? Le agradezco mucho, señor Molinari. La mejor disposición, Víctor, y siempre apostando por la educación del país e informando a la ciudadanía y a la comunidad educativa. Muy bien, muchas gracias. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos de Montonero. Regresamos en la siguiente edición.